Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Canadá. Hola, hola. Estamos de regreso en Canadá, como ya saben, y hoy vamos a filmar un video juntos. ¿De qué se trata este video, Samuel? Yo amo Perú. Vamos a hablar sobre Perú y Sí. 10 razones por qué amamos el Perú, Sí. por qué nos gusta tanto el Perú y por qué seguimos viajando al Perú. Número 1. Sí, la diversidad de país. Muy bien. Y queremos hablar sobre la diversidad geográfica, porque hemos viajado bastante en el Perú y hemos notado que hay como 3 regiones en el país. Tenemos la costa, Sí. tenemos las montañas y después tenemos la selva. Y nosotros lo encontramos súper interesante que uno puede visitar 3 distintos climas y geografías y también culturas en un solo país. Significa que uno puede hacer mucho y conocer y disfrutar. Entonces, para que Samuel practique su español, dinos cuál es tu lugar favorito que has visitado en la costa. Lima, Ica y Huacachina. Huacachina, ok, Sí. 3 lugares. Sí, 3 lugares. Huacachina fue súper divertido porque uno puede hacer el sandboarding y Sí, tirarse sí. en tabla, que es un deporte súper popular en Canadá. Uno puede hacer eso en la nieve, pero en Huacachina lo haces en la arena. Y a mí también el lugar que me gustó en la costa fue cuando fuimos a Ica y nos quedamos en un viñedo, en, ¿cómo se llamaba? Viñas Queirolo. ¿Te Oh, acuerdas? sí, Nos quedamos sí. a tomar vino. Mucho vino. Ya, ese fue un viaje divertido. Ok, ahora en la montaña o en la sierra, ¿qué lugares te han gustado? Oh, Cusco y Machu Picchu. Ok, muy Sí, bien. Sí. Y en la selva. Iquitos y Amazonas. Sí. Nos queda bastante por conocer en la selva, pero sí, el viaje que hicimos a Iquitos y después el paseo en bote por el Amazonas fue súper divertido. Un lugar que a mí me gustaría visitar en el futuro sería Puerto Maldonado, en la selva. Yo quiero ir ahí. Número 2. La comida peruana. Sí, y siempre estamos hablando sobre la comida peruana. Tenemos tantos videos sobre comidas y restaurantes que nos gustan. Oh. Así que no vamos a hablar mucho sobre eso hoy, porque recién acabamos de filmar un video donde compartimos 25 platos peruanos para probar. Así que pueden ver eso si les interesa. Pero tal vez nombremos 5 platos peruanos 5 que nos platos. gustan. Ok. Número 1. Ceviche. Ceviche, por supuesto. Sí. Plato nacional del Perú. Sí, sí. Pisco sour. El trago nacional del Perú, sí. Sí. ¿Qué Ají más? de gallina. Ají de gallina. ese es bien Cotorreño. rico. Cotorreño y anticuchos. Muy bien. Así que se puede comer rico en Perú. Sí. Número 3. La historia y cultura. Muy bien. Perú es un país que tiene una cultura muy rica y muy antigua. Por supuesto, todos han escuchado sobre los incas. Así que si quieren aprender sobre esa cultura, tenemos Cusco, Sí, Cusco, Machu Picchu, Puno. el Valle Sagrado. Sí, lago Titicaca. Ok, esa es otra región, pero sí, cuando fuimos a Puno y al lago Titicaca pudimos aprender sobre los uros Sí, sí. y las islas flotantes y la gente que vive en esas islas. Interesante. Ya, fue muy interesante y Sí. sí, nunca habíamos visto algo así, una isla que flota en el medio del lago. No. Sí. Magnífico. Magnífico. Así que sí, hay mucho para conocer y muchas lindas experiencias para aprender sobre el Perú y su cultura y su historia. Número 4. La gente y su hospitalidad. Muy bien. Wow. Oh, esa es una palabra medio difícil para Samuel. Y sí, hemos notado con toda la gente que hemos conocido en Perú, siempre han sido muy amables y nos han ayudado. Pero también queremos mencionar a nuestra comunidad aquí en YouTube. Sí. Porque ustedes, nuestros suscriptores peruanos, siempre nos han ayudado y también ofrecido mucho apoyo y muchas sugerencias. Visiten este lugar o coman acá. Muchas gracias, amigos. Sí, así que les queremos decir gracias por eso, porque la verdad que lo apreciamos mucho. Número 5. Los mercados y shopping. Shopping. Sí, Perú tiene unos muy lindos mercados, Sí. especialmente mercados de artesanías.
Sí, Y sí. en Lima hemos visitado el Mercado del Indio. Y Sí, también en Cusco creo que se Cusco, llamaba el Mercado Central. sí, sí. O el Sí. mercado de Mercado Central artesanías. de Cusco. Ya. Sí. Y sí, cada vez que vamos a un mercado de artesanías nos encontramos con un montón de cosas que queremos comprar para nuestra futura casa. Sí. Tenemos espejos. Ujú. Los espejos en forma de sol, Ah, sí. que a mí me encantan. También hemos comprado un montón de chompas de Sí, alpaca, sí. gorras de alpaca, Sí. calientapiernas de alpaca. Sí. Me gusta supermercado peruano. Ah, ok, sí. Samuel tiene su supermercado favorito en Perú. Sí, ¿Cómo se llama? Sí. Wong. Wong. Cuando estuvimos en Lima, Samuel iba a Wong todos los días. Y sí. Muchos productos típicos peruanos. Ya, así Sí. que a él le gusta comprar cosas como, no sé, la chicha morada o Oh, los paquetes sí. de salsa de ocopa o la huancaína. Sí, sí. ¿Qué más compras ahí? ¿Compras pisco? Pisco, ceviche. Ah, sí, se compra ceviche para almorzar. Lúcuma helados. Ya, así que sí. Eso me O encanta, Wong. grande tortas con maná blanco. Ya, ya. Sí. Muy bien. Delicioso. Número 6. Los precios. Sí, la verdad que tenemos que decir que Perú tiene muy buenos precios que lo hacen accesible al turista Sí. para poder visitar y tener lindas experiencias, hacer tours, comer bien, quedarse en lindos hoteles. Sí. Hemos viajado bastante en Sudamérica y hay unos cuantos países que son un poquito más caros. Hemos notado que Chile es más Chile, caro, Argentina, Argentina es más caro, Brasil. Brasil puede ser más caro, Sí, pero sí. en Perú no gastamos tanto dinero. Y la verdad que hemos salido a comer a unos cuantos restaurantes que eran Sí. un poquito más gourmet. Gourmet y maybe 8 y 15 dólares americanos. Ya, así que por ese precio, entre Mm. 8 y 15 dólares por persona, Sí. uno puede comer una comida gourmet en la capital, Sí, en sí. Lima. Y por supuesto que hay restaurantes que son mucho más baratos, pero si uno viene del extranjero como turista con dólares y está comprando soles, puedes hacer bastante con ese dinero, así que es accesible para el turismo. Número 7. Listo para el turismo. Muy bien. Oh. Sí. Mucho difícil. No, pero sí, Perú es un país que está listo y preparado para el turismo. Cuando uno viene como turista es bastante fácil. Sí. Y hemos notado que hay muchos medios de transporte para Ujú. moverse por el país. Uno puede viajar por tren, por bus, por avión. Sí. Y hablando de los buses, tienen los buses VIP y tienen los buses que son hop on, hop off, donde puedes ir parando en distintos pueblos. Así que eso lo hace muy fácil para que vengan los turistas y puedan descubrir el país. También hemos notado que en muchos hoteles y restaurantes hablan Sí, inglés. sí, sí. Y uno se puede comunicar con más facilidad. Número 8. Se puede volver a visitar. Ajá, muy bien, Gracias. vamos bien hoy. Sí, Perú es un país que uno puede volver a visitar nuevamente y otra vez y Sí. otra vez, porque hay un montón para ver, un montón para conocer. Nosotros hemos hecho varios viajes y todavía nos quedan un montón de lugares que queremos conocer en un futuro, como Arequipa, Arequipa No y conocemos. Huaraz. Huaraz. Sí, Yo quiero ir a Sí. Puerto Maldonado. sí. Así que sí, y ya hemos hecho varios viajes al Perú. Yo noto que cuando la gente viaja al Perú por la primera vez, ellos suelen pasar tal vez 1 o 2 días en Lima, se van a Cusco, visitan Machu Picchu y ya, ese fue el viaje entero. Pero después queda mucho más. Sí, Uno puede- Amazonas Ya. y Lago Titicaca. Ya, y las Islas Sí. Ballestas, Ah, Ica, sí, Paracas, sí, toda esa sí. zona. Hay Pisco, Nazca. Nazca. Ya, hay un montón Huacachina. para conocer, así que uno puede hacer varios viajes y conocer distintas regiones del país. 9. El clima. El clima, sí. Nos encanta el clima en Perú, pero también tenemos que mencionar, venimos de Canadá, Sí, el invierno. donde los No, inviernos son mucho muy frío. largos, muy fríos, hay Sí. nieve, hay hielo. Así que han habido veces cuando viajamos a Perú en invierno y todos nos dicen, hace frío en Lima, hace 14 No, 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 no. grados.
Y Samuel anda en shorts Sí, con manga sí, corta. sí. Así que nosotros lo encontramos al clima bastante cálido y lindo. Nos sentimos cómodos en ese clima. Y tal vez en Lima sí, hay un poco de neblina en las mañanas, pero al Sí. mediodía el sol ya ha salido. Sol, sí. Y también en las sierras tal vez se siente un poco frío en las mañanas, Sí. pero para el mediodía ya te puedes sacar tu chompa de alpaca porque se calienta, el sol Sí. calienta. Así que sí, nos gusta el clima. Sí. Número 10, familia. Y sí, la última razón por qué nos gusta tanto el Perú y por qué seguimos visitando es que tenemos a familia ahí. Tía, abuelita, prima. Ya, así que tenemos... Maki, pero Maki. Ya, tenemos familia en Perú, Samuel los está nombrando. Perrito, Maki. El perrito, también hay un perrito para visitar en Lima. Así que sí, ese es uno de los motivos por qué nos gusta tanto el Perú y por qué viajamos tan seguidos, para visitar a nuestra familia, pero también para conocer el país. Así que sí, ese es nuestro video, esas son nuestras 10 razones por qué amamos al Perú. Como siempre, queremos escuchar de ustedes si son peruanos o tal vez solamente les gusta el Perú, les gusta viajar y visitar. Cuéntenos por qué les gusta tanto el país. Y sí, eso es todo por hoy. Este es nuestro último video de Perú. Ya estamos de regreso en Canadá. Sí, Canadá. Y vamos a hacer un viaje ahora. ¿A Viaje dónde en vamos? Canadá. ¿A dónde? ¿A dónde? A British Columbia. British Columbia, que vendría a ser Columbia Británica. Sí, sí. Este es un viaje medio de último momento. Sí. Vamos a ir Grandes, en auto. grandes sierras. Vamos a ver las montañas, las Sí. rocallosas, creo que se dicen. Y vamos a ir en auto con mis padres, con el perro, Sí. nosotros dos. Así que va a ser divertido y vamos a filmar ese viaje. Así que eso es lo que se viene en nuestro canal próximamente. Sí, chao amigos. Todo por hoy. Chao. Chao, chao.